Buenos días, buena gente de San Camilo y de Langley Park. Espero que todos ustedes estén bien. Hoy día la iglesia está celebrando la fiesta del apóstol Bernabé. Y tengo que decir que a lo largo de los años mi admiración por Bernabé ha crecido. El nombre Bernabé en arameo, en griego, significa hijo de consolación o hijo de ánimo o hijo de estímulo, ¿no? Es decir, que es un hombre muy especial dando ánimo a los demás. Para mí, Bernabé es como un padrino excelente o un ángel de guardia, siempre dando respaldo, siempre dando ayuda a los demás. Quiero compartirles algo del Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26. Voy a empezar ahí. Dice aquí: llegado a Jerusalén, Pablo, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuese discípulo. Eso es un poco después de la conversión de Pablo, de Saulo. Antes él había sido un perseguidor de la iglesia, buscando a los católicos, a los cristianos para matarlos, como a Esteban. Y ahora está después de su conversión, después de su encuentro con el Señor Jesús. Y él está tratando de juntarse con los apóstoles, pero nadie quiere estar con él porque todos le tienen miedo. Piensan que él todavía es un perseguidor de la iglesia. Entonces, sigue Hechos. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó que Saulo había visto al Señor en el camino hacia Damasco, lo que le había hablado, y como en Damasco había predicado valientemente con el auxilio de Jesús. Es decir, Bernabé es como el padrino o el ángel de guardia de Saulo, de Pablo, diciendo: cristianos católicos, ustedes pueden tener confianza que ya Saulo es diferente. Después de su encuentro con Jesús resucitado, ya tenemos en Pablo un apóstol, un defensor de la iglesia, una persona ya convertido, una persona predicando las maravillas del Señor. Y gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado por los apóstoles en Jerusalén. Y gracias a Bernabé, Pablo empezó a funcionar como apóstol de la iglesia. Gracias al ánimo, gracias al estímulo, ¿no?, de Bernabé. En la primera lectura de la misa de hoy, escuchamos otra vez algo de Bernabé. Dice: en aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Y cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía a ver lo que está pasando. Es la verdad que muchos paganos, muchos no judíos están convirtiéndose a Jesús. Llegó Bernabé a Antioquía y escuchen lo que él hizo. Viendo la acción del Espíritu Santo, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era un hombre bueno, no hijo de consolación, de ánimo, de estímulo, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieron fieles al Señor. Aquí vemos algo bien importante en Bernabé. Primero, lleno del Espíritu Santo, y por eso, número uno, capaz de ver la acción del Espíritu Santo en los demás. Importante eso, vivir unidos con el Espíritu Santo para poder ver la presencia y la acción del Espíritu Santo en el mundo de hoy. Segundo, viendo la acción, viendo los frutos del Espíritu Santo en los demás.
Bernabé no se llenó de envidia. No, en vez de eso dice, alegró mucho. Estaba bien contento y feliz al ver que el Espíritu Santo está produciendo frutos en los demás. Muchas veces nosotros cuando vemos a una persona mejor que nosotros tenemos envidia. No Bernabé, solamente se alegró mucho porque el Espíritu está obrando en esa persona. Qué bueno, la iglesia puede crecer por medio de los dones del Espíritu Santo. Y número 3, exhortó a todos, hijo de consolación, hijo de ánimo, hijo del estímulo, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieron fieles al Señor. Mis queridos hermanos, Bernabé es un ejemplo para nosotros. Nosotros también somos llamados a ser hijos e hijas de consolación, de ánimo, de estímulo. ¿Cómo? Primero, viviendo siempre abiertos al Espíritu Santo y así capaces de ver la presencia y la acción del Espíritu Santo en los demás. Número 2, alegrándonos cuando vemos la presencia del Espíritu Santo y animando a los demás a seguir usando los dones del Espíritu Santo. Y número 3, dice, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieron fieles al Señor. Tenemos que dar ánimo a los demás a seguir caminando en las huellas de Jesucristo. Hoy en día en el mundo estamos viviendo momentos bien difíciles. Necesitamos hijos de consolación, hijos de ánimo como Bernabé, dando ánimo a los demás, para que todos nosotros, unidos en comunidad, sigamos siempre fieles a Jesucristo y caminando juntos como hermanos en el Señor. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones.